Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir avanzando con relaciones. En este caso vamos a ver relaciones de equivalencias como para empezar a cerrar esta unidad. Sin más, comenzamos. El ejercicio 18 nos pide determinar si cada una de las colecciones dadas a continuación es o no una partición del conjunto A dado. Y también, obviamente, justificar. Antes de empezar con la primera actividad, repasemos qué es una partición. Una partición es una colección de conjuntos, bien, que son subconjuntos de un conjunto A dado. Bien, todos estos subconjuntos van a ser distintos de vacío y van a cumplir dos condiciones. Esos subconjuntos van a ser disjuntos. ¿Qué significa que van a ser disjuntos? Si yo hago la intersección entre dos subconjuntos cualquiera de esta colección que tenga acá, me va a dar como resultado el vacío. Y después, la otra condición es que si yo uno todos estos conjuntos, me van a formar el conjunto A original. O sea que una partición es tomar al conjunto A original, separarlos en distintas partes, de manera que no se me repita nada en ninguna de esas partes en las que yo separé el conjunto A, y que si yo las vuelvo a juntar, tengo a dicho conjunto. Eso es entonces lo que tenemos que demostrar en cada uno de estos conjuntos para ver si es o no una partición. En el primero entonces tenemos el conjunto A, que está formado por 8 elementos, los números del 1 al 8. Tenemos un subconjunto A1 que tiene 4, 5 y 6, el A2 que tiene 1 y 8 y el A3 que tiene al 2, al 3 y al 7. Si nosotros vemos la primera condición, la de las intersecciones, podemos ver que si intersecamos, por ejemplo, el A1 con el A2, no tienen nada en común, me va a dar vacío. Si intersecamos el A1 con el A3, pasa lo mismo. Este tiene 4, 5, 6, este 2, 3 y 7, no tienen nada en común, es vacío. Y finalmente, A2 intersecado con A3 me da también vacío porque estos dos tampoco tienen nada en común. Por lo tanto, la condición 1 se cumple, o sea, los conjuntos son disjuntos. Vamos a ver ahora la segunda condición, que es que si yo junto todos estos en una unión, bien, A1 unión A2 unión A3, en este caso me da el conjunto A. ¿Por qué? Porque vemos, acá tengo el 1, 2, 3, acá tengo el 4, 5, 6, el 7 está en este acá y el 8 está en este de acá. O sea que tengo todos los elementos para formar al conjunto A. Por lo tanto, como se cumplen las dos condiciones, decimos que la partición formada por A1, A2, A3 es la colección de elementos P, que es A1, A2, A3, forma una partición de A. Esto se puede escribir así o se puede escribir A es igual a A1 unión A2, A3, como está acá. Esto que tenemos acá. Bueno, entonces ese es el primero. Para el segundo, bien, tenemos algo muy parecido. Lo voy a pasar rapidito porque también en este se cumple. Fíjense que se cumplen que son todos disjuntos y se cumplen que si yo los uno me dan todos el conjunto A. Bien, fíjense que es el conjunto del 1 al 8, el mismo que tenía antes, pero separado de manera distinta, de manera de que sean subconjuntos disjuntos y que si yo los uno formo el conjunto A original. Ahí vemos que hay distintas maneras de hacer una partición de un conjunto. Vamos ahora a algunos ya que tengan algunas reglas. Ahora tenemos que el conjunto A, el conjunto grandote, es todos los números enteros y que los distintos subconjuntos A1, A2, a n van a ser formados en este caso por dos elementos, menos n y n, siempre que n sea un número entero. Bien, vamos a ver acá que estos conjuntos, por ejemplo, no son disjuntos, porque, por ejemplo, si yo hago la intersección entre A1 y A sub menos 1, bien, voy a tener, n es un número entero, o sea que acá puede haber un 1 o puede haber un menos 1, como tenemos acá, y vamos a ver que A1 es menos 1, 1, y A menos 1 va a ser menos menos 1, que es 1, y menos 1. Y si nosotros intersecamos estos dos, me da el mismo A1 o el mismo A menos 1. Y eso es distinto de vacío, no es vacío, o sea que estos conjuntos no son todos disjuntos. Si encontramos un par que no es disjunto, me alcanza para decir que directamente esto no forma una partición en A. Y ahí entonces tenemos resuelto. Vamos al próximo. En el D tenemos también que el conjunto grande es todos los enteros y tenemos ahora los A sub n de la misma manera que en el ejercicio anterior, dos numeritos, menos n y n, pero ahora n son los números naturales y el 0.
Acá no vamos a tener como en el anterior, en el que se me repetían por el 1 y el menos 1, porque no tengo el caso donde puedo poner a sub menos 1, porque voy a tener números enteros positivos, podríamos decirlo, y además el 0. Si yo busco a sub 0 va a ser solamente el elemento 0, porque sería menos 0, 0, que se repite el elemento, le ponemos 0. A sub 1 va a ser menos 1 y 1. A sub 2, menos 2 y 2, y así voy a seguir bien hasta infinito, porque n va a ser siempre un número natural, o sea que puedo seguir. Y si nosotros fijamos, tenemos 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4. Puedo formar todos los enteros. Bien, vamos a ver que se cumplan las dos condiciones. Primero, que los conjuntos sean disjuntos. Y esto es cierto, porque todos estos no tienen elementos en común, nunca van a tener elementos en común. Entonces, los conjuntos son disjuntos, por la forma en la que están construidos. En el segundo es que la unión de todo me dé como resultado el conjunto A, que va a ser cierto, porque si yo uno todos estos, los que pueda formar hasta el infinito, voy a conseguir el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, se cumplen las dos, los conjuntos son disjuntos y la unión de todos me da el conjunto original, entonces es una partición de A esa colección de subconjuntos. Vamos al próximo. En el próximo ahora tenemos el conjunto A es todos los números reales y cada subconjunto va a ser un intervalo que va desde n hasta n cuadrado, con n siendo un número entero. Bien, en este vamos a ver que se cae rapidito, porque si por ejemplo tomo 1 y menos 1 como los subíndices de A, me van a quedar el intervalo 1, 1, intersección el intervalo menos 1, 1. Si nosotros intersecamos estos dos, el intervalo 1, 1 es el elemento 1 solamente, o sea que si intersecamos estos dos me da el elemento 1, que eso es distinto de vacío, no es vacío. Por lo tanto, los conjuntos no son disjuntos, entonces directamente decimos que la colección no forma una partición del conjunto A. Para ahora el F tenemos de nuevo el A es todos los reales, y ahora tenemos definido de la siguiente manera. Tenemos el conjunto B, son todos los números enteros. Y los distintos subconjuntos A sub n vamos a poner que son intervalos que van desde n a n más 1, siempre que n sea un número entero. Y el conjunto que sea tentativo a ver si es partición es la unión entre esos SB, que es todos los números enteros, y los distintos intervalos que tenemos acá. Si pensamos en la forma definida por extensión del conjunto B, va a ser todos los números enteros sueltos, por decirlo así, menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, hasta más infinito. Bien, lo podemos pensar de esta manera. Si pensamos en A sub menos 2, bien, acá iría un menos 2, acá menos 2 más 1, me queda el intervalo menos 2 menos 1. A sub menos 1 va a ser el intervalo menos 1, 0, A sub 0 va a ser el intervalo 0, 1. Fíjense que son todos intervalos abiertos. Si ahora pensamos, esto sigue obviamente, voy a tener infinitos intervalos, obviamente viene desde atrás también, podría haber puesto puntos suspensivos antes, pero lo que importa acá es darnos cuenta de ver si esto es una partición o no. Primero las intersecciones. Fíjense que si yo interseco B con cualquier A me va a dar vacío. ¿Por qué? Porque B son los valores puntuales de los que serían los extremos de estos, y estos de acá no incluyen a los extremos porque son abiertos, por lo tanto nunca se van a cruzar ninguno de las A con ninguno de los elementos de B. Entonces B intersección cualquier A es vacío. También tendríamos que ver que cualquier intersección de dos A distintos es vacía, porque estos son intervalos abiertos y no se cruzan, no tienen elementos en común, entonces también es vacía. Entonces, ¿qué podemos decir? Que todos estos conjuntos que tenemos acá son conjuntos disjuntos. Por el otro lado, si yo uno todos los elementos de estos, que son los puntuales de los extremos, con todos estos de acá, consigo toda la recta real, o sea que consigo el conjunto A. Entonces vamos a decir que B unión, la unión de todos los A, desde el 1 hasta el infinito, me va a dar como resultado el conjunto A, que es el conjunto de los reales. Por lo tanto, la colección formada por el conjunto B y los distintos conjuntos A1, A2, a n, me forma una partición de A. ¿Por qué? Porque es una forma que yo tengo de separar a el conjunto de los reales. Que eso es una partición, separar, partir de alguna manera el conjunto. Bueno, el G, tenemos el conjunto de los complejos, que no aparecieron nunca los complejos por acá todavía. Tenemos entonces A es el conjunto de los complejos, y tenemos que A sub n van a ser
todos los z pertenecientes a los complejos, o sea, cualquier número complejo, tal que el módulo de z, bien, está entre n-1 y n incluyendo a la n. Si nosotros pensamos en a sub 1, bien, reemplazamos para interpretar qué me dice esto, a sub 1 va a ser todos los módulos de complejos que estén entre 0 y 1, incluyendo al 1. Si lo limpiamos un poquito, nosotros el módulo del complejo, pensando que z va a ser igual a más bi, lo puedo escribir como la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Si elevamos todo al cuadrado, me queda que 0 es menor que a al cuadrado más b al cuadrado menor o igual a 1. Esto, a cuadrado más b cuadrado, es una circunferencia. En realidad, esto igualado a algo es la ecuación de una circunferencia. En este caso, esto va a ser la circunferencia que tiene desde radio 0, sin incluirlo, bien, porque obviamente radio 0 no existe, pero no incluye al 0, hasta el 1 incluido. O sea, todas las circunferencias desde radio 0, sin incluirlo, hasta el 1. Pueden ser, o sea, que si haríamos una circunferencia radio 1, pintamos lo de adentro, pero dejamos el punto del 1 abierto. El punto del 0, 0 abierto, bien. Si vamos ahora a sub 2, el conjunto a sub 2, van a ser todos los módulos que estén entre 1, bien, porque recuerden que este era n-1, restamos el 2 con un 1 y me da 1, y 2, bien. Esto, fíjense que me arma la circunferencia, bien, que va desde radio 2, desde radio 1 hasta 4. Entonces esta es, fíjense, toma el radio que dejó la otra, y es como que le hacemos un anillo arriba que va hasta el 4. Entonces tenemos la primera circunferencia y la otra que va por fuera, bien, que como que la completa. Así podemos hacer también el tercero, bien, donde me va a quedar una circunferencia cuyo radio está entre 4 y 9. Y así voy siguiendo y podríamos decir que completamos todo el plano complejo, pero hay un valor que desde el principio nunca lo incluimos, que fue el 0. El punto 00 no está en ningún lado contemplado acá. ¿Por qué? Porque acá, al decir que esto es mayor estricto que 0, no lo incluye. Entonces yo acá estoy tomando como unión de todos los elementos, bien, estoy diciendo el paso 2 directamente, a todos los complejos, todo el plano complejo, menos el punto 00. O sea que la unión de todos los elementos no me da el conjunto original, la unión de todos los subconjuntos. Por tanto, puedo afirmar que esto no me forma una partición del conjunto A, o sea, del plano complejo. Y ahí tenemos este terminado. Una aclaración con respecto a este, de donde lo copié, se ve que no le habían puesto las dos barritas del módulo y quedaba, si lo estás mirando en la misma fotocopia, falta ponerle las barritas al módulo. Bien, esto terminaba en el 18. El ejercicio 19 me pide analizar en cada caso si la relación dada en el conjunto A indicado es de equivalencia y en caso de serlo, describir su conjunto cociente. Tenemos unos cuantos para hacer. Antes de empezar el primero, repasemos. Una relación es de equivalencia si esta es reflexiva, simétrica y transitiva, o sea que para cada una de las que tenemos que hacer, tenemos que demostrar que se cumplen esas tres propiedades. Y una vez que tenemos esas tres propiedades, decimos que la relación es de equivalencia. Y si la relación es de equivalencia, podemos decir cuál va a ser su conjunto cociente. Cómo podemos separar en distintas clases de equivalencia a el conjunto. Bueno, la primera relación que tenemos es en el conjunto de los reales. Bien, A está formado por todos los reales. Y vamos a decir que X se relaciona con Y si yo hago X menos Y y me da como resultado un número racional. O sea, si yo tomo, por ejemplo, el 2 con el 3, 2 menos 3 me da menos 1 es un racional, entonces ese va a estar dentro del conjunto, o sea, va a ser un par ordenado de la relación. Vamos a demostrar que la relación es reflexiva. Para que sea reflexiva, el X relacionado con X me tiene que dar un valor dentro de un valor válido para la relación. Entonces, tenemos que X se relaciona con X y hacemos X menos X, que me da 0, y 0 sabemos que es un número racional, por lo tanto, esta relación va a ser reflexiva. Para que sea simétrica ahora, vamos a partir de que X se relaciona con Y. Bien, entonces X menos Y es un número racional y vamos a tener que llegar a la simétrica de esto, que Y se relaciona con X.
¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar la definición de número racional. Un número es racional si yo lo puedo escribir como una división entre dos enteros. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo sé que si x menos y es racional, van a existir p y q, que sean números enteros, con q distinto de 0, tal que x menos y, lo que yo dije que era racional, lo puedo escribir como p sobre q. O sea, lo puedo escribir como una fracción o como una división entre dos enteros, siempre que el denominador sea distinto de 0. Por eso aclaro q distinto de 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con este x menos y vamos a tratar de armar lo opuesto, y menos x, y ver si el resultado que obtenemos es racional. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos multiplicar todo por menos 1. Bien, multiplicar primer miembro por menos 1, segundo por menos 1. Entonces me queda el menos adelante de esto y menos p sobre q. ¿Qué hacemos ahora? Manejamos esto oportunamente para dejarlo escrito como esto es menos x, esto es más y, lo dejo escrito como y menos x, que es lo que me conviene a mí, y el menos se lo doy a alguna de las partes de la fracción, se lo doy al menos p. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo decir que van a existir un menos p y un q perteneciente a los enteros con q distinto de 0, porque ya lo dijimos desde hoy, tal que y menos x es igual a menos p sobre q. Entonces, fíjense que yo logré escribir, bien, o logré poder decir que existe una forma de expresar y menos x como la división entre dos enteros. Y si existe una forma de expresar y menos x como la división entre dos enteros, estoy diciendo que y menos x es un número racional. Y si y menos x es un número racional, y se relaciona con x. Entonces partí de que x se relaciona con y, llegué a que y se relaciona con x, entonces R es simétrica. Vamos a la transitiva. Si x se relaciona con y e y se relaciona con z, yo tengo que llegar a que x se relaciona con z. Todavía no lo tenemos, vamos a ver cómo podemos llegar. Si x se relaciona con y, yo puedo decir que x menos y es racional, y si y se relaciona con z, yo puedo decir que y menos z es racional. Ahora, ¿qué hago? Como en el anterior, vamos a definir una fracción que va a ser el número racional. Voy a decir que existen p, q, r y s, con q y s distinto de 0, pongo a la q y la s, porque son los que voy a usar como denominador. Digo que x menos y es p sobre q, bien, porque tomo estos dos primeros, como hice en el anterior, y que y menos z va a ser r sobre s. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tratar de armar el x menos z. El x menos z que me va a permitir decir que x se relaciona con z. Y acá fíjense que lo tenemos bastante servidito, porque tenemos ya la x, tenemos el menos z, y tenemos un menos y y un más y. O sea que si yo sumara todo esto, voy a cancelar el menos y con el y, que es lo que me conviene hacer. Entonces, ¿qué hago? Sumo lo primero con lo primero, y obviamente si sumo los dos primeros miembros de la igualdad, tengo que sumar los dos segundos miembros. Entonces acá me queda esta expresión donde menos y con y los puedo cancelar. Y en limpio, y aparte sumando esta fracción, me va a quedar que x menos z es ps más rq sobre qs. Bien, recuerda que esto es la suma de dos fracciones, supongo que a esta altura ya lo sabés hacer, si llegaste hasta acá sabés hacer esto. Y lo importante de esto es pensar que ps más rq es un número entero, porque es multiplicación y suma de enteros, y qs también es un número entero, y aparte qs es distinto de 0. ¿Por qué? Porque tanto q como s son distintos de 0, o sea que abajo nunca voy a tener un 0. Por lo tanto, logré expresar a x menos z como un entero sobre otro entero. Lo que puedo decir es que x menos z es racional, o sea que x se relaciona con z. Por lo tanto, parto de x relacionado con y e y relacionado con z, y llego a que x se relaciona con z. Entonces, R es transitiva. Bueno, porque se cumplen las tres condiciones, la reflexiva, la simétrica y la transitiva, puedo decir que R es una relación de equivalencia. Bien, por 1, 2 y 3, que son los que estoy poniendo acá, digo que R es de equivalencia. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar su conjunto cociente, porque si es de equivalencia va a tener un conjunto cociente. Un conjunto cociente, muy parecido al anterior, va a ser una partición que me dé todo el conjunto entero y que se relacione con la relación que hay entre estos, valga la redundancia. Voy a hacer un elemento, bien, que va a ser una parte equivalente de 0,72. Yo elijo 0,72 porque elegí un número cualquiera, bien. Esto se hace con cualquier número en realidad que vos quieras. Entonces yo agarro el 0,72, bien, y vamos a aplicarle esto para ver cuál es la imagen que le tocaría o cuál es la clase de equivalencia. En realidad esto se llama clase de equivalencia del 0,72. La clase de equivalencia va a ser todos los i tales que 0,72 menos i sea un número racional que cumpla la relación.
Entonces yo tengo que pensar, 0,72 es un número racional. Si yo a 0,72 le resto cualquier número racional, me va a dar un racional. Eso es por propiedad de los racionales. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la clase de equivalencia del 0,72 van a ser todos los i pertenecientes a los racionales. ¿Por qué? Porque el 0,72 menos cualquier racional me da un racional. Si yo le restara un irracional, no me da, porque racional menos irracional es irracional. Eso también es una propiedad de los reales. Entonces ya tengo la clase de equivalencia del 0,72. ¿Qué pasa? La clase de equivalencia del 0,72 es la misma que cualquier clase de equivalencia de cualquier otro número real. De número racional, perdón. El 2 va a tener la misma clase de equivalencia. El 3 también, el 1,5 también. Cualquier número racional va a tener esta clase de equivalencia. Así que con el 0,72, que lo hice por poner cualquiera, repito, acá generalmente se pone el 0, ni directamente no se hace con uno tan raro. Y ya tenemos la clase de equivalencia. Vamos a hacer ahora la clase de equivalencia de un número irracional, a ver qué pasa. Tomo pi, porque se me ocurrió tomar pi, un número irracional conocido. Entonces quiero buscar todos los i tales que pi menos i sea un número racional. De entrada, si yo a pi le resto pi, me da 0, o sea que pi ya es parte de la imagen de este, o sea que va a estar dentro de la clase de equivalencia. Pero si yo tomo entonces a cualquier número pi más otro número racional, yo sé que un irracional más un racional me da irracional, pero yo sé que pi se va a cancelar con el pi cuando lo reste. O sea que si yo hiciera pi menos pi más a, me va a dar menos a, que es un número racional. ¿Por qué? Porque a es racional. Entonces la clase de equivalencia de pi va a estar dada por los i que sean reales, tal que i sea igual a pi más a. O sea, un número irracional pi más cualquier otro número racional. ¿Por qué? Porque cuando hago la resta se cancelan los dos irracionales y me queda solo la a, que va a ser racional y cumple con la condición que me plantea la relación. Entonces, para cualquier otro número irracional, la clase de equivalencia va a ser bastante parecida. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para la clase de equivalencia de cualquier x que sea irracional, vamos a decir que va a estar dada por i igual a x más a. Y es importante decir esto, yo no puedo generalizar a todos los irracionales como todos los racionales, porque los racionales sí, todos me dan esto, y entonces pongo esto directamente. Pero los irracionales va a ser una clase de equivalencia por cada número irracional, porque va a ser distinta, no va a ser lo mismo que pi más a que raíz de 2 más a. Entonces la tengo que poner por separado. Entonces finalmente el conjunto cociente o la partición que me arma o que induce a esta relación, que la relación induce, es los racionales, q, que es el que sacamos de acá, más cualquier otro conjunto que forme con un irracional de la forma que dijimos hoy, el irracional más a. Y esto entonces va a ser el conjunto cociente. Justo el primero que hicimos es el más difícil de ver, así que cuando veamos los otros, después volvé a este y vas a ver que te va a resultar un poco más fácil. Vamos al... Para la b, ahora tenemos que a es el conjunto de todos los enteros y que la relación de x con y está dada porque x menos y sea un entero par. O sea, la resta de dos enteros tiene que ser un número par para que estén relacionados esos dos enteros. Vamos a primero hacer la reflexiva. Vamos a tomar x relacionado con x, o sea, sería x menos x, que como sabemos me da 0, y 0 es un número par. Entonces esa ya está cumplida, la relación es reflexiva. Para la simétrica vamos a hacer x relacionado con y, que va a ser que x menos y es par. Y si x menos y es par, yo lo puedo escribir bien como 2 por k, o sea va a existir un k perteneciente a los enteros, tal que x menos y va a ser 2 por k. Recuerda que la definición de par es que justamente sea múltiplo de 2. Entonces lo voy a poder escribir como 2 por algo. Bueno, si x menos y es igual a 2 por k, yo puedo, como hice con el anterior, multiplicar todo por menos 1, ¿bien? Entonces dejar escrito que menos x menos y es igual a menos 2k. Ahora modificamos esto un poquito como nos conviene, ¿bien? Esto es menos x más y, lo dejo escrito como y menos x, y en vez de menos 2 por k, dejo 2 por menos k. Entonces fíjate que logré escribir a y menos x como 2 por algo, o sea que estoy diciendo que y menos x es par, o sea que se cumple que y está relacionada con x. O sea que parto de x relacionada con y, llego a y relacionada con x,
R es simétrica. Para la transitiva vamos a partir de que X se relaciona con Y y que Y se relaciona con Z. Entonces tenemos que llegar a que X se relaciona con Z. Bien, si X se relaciona con Y e Y se relaciona con Z, X menos Y es par y además Y menos Z es par. O sea que van a existir una K y una H, bien, dos enteros, tales que X menos Y va a ser igual a 2K y además Y menos Z va a ser igual a 2 por H. O sea que van a ser números pares. ¿Qué hago acá? Como tengo, fíjense, muy parecido al anterior, estos quedan siempre muy parecidos para hacer los numéricos. Tenemos acá X menos Z, quiero lograr, tengo la X, tengo el menos Z, ¿qué hago? Sumo todo. Entonces puedo cancelar menos Y con Y y me va a quedar que X menos Z es igual a 2K más 2H. ¿Y qué voy a hacer acá? Puedo hacer factor común 2 en estos dos. Entonces fíjense que logro expresar a X menos Z como 2 por un entero, porque K más H va a ser un entero ya que los dos son enteros. Entonces acá yo puedo decir que X menos Z es un número par, entonces pude relacionar a X con Z. Lo que quiere decir que R es transitiva. Si R es reflexiva, simétrica y transitiva, voy a decir que por esas tres condiciones R es una relación de equivalencia. Vamos a hacer ahora los conjuntos de equivalencia. Si yo tengo, voy a hacer las equivalencias del 0. ¿Cómo hago las equivalencias del 0? Yo tengo que buscar todos los Y tales que 0 menos Y sea par. 0 nosotros sabemos que es un número par. Si yo a un número par le resto otro número par, el resultado va a ser par. Eso ya lo sabemos, entonces ¿qué vamos a decir? Que Y van a ser todos los enteros tales que Y sea par. Y ahí tenemos la clase de equivalencia del 0. Vamos a hacer la clase de equivalencia del 1 ahora. La clase de equivalencia del 1 van a ser todos los Y tales que 1 menos Y sea par. Y el 1 es un número impar, y si yo a un impar le resto un impar, me da como resultado un par. O sea que voy a querer todos los Y que sean enteros y además que sean impares. Por lo tanto, piensen, ahora no voy a hacer más clase de equivalencia, pero si hiciera la clase de equivalencia del 2, obtendría la misma que con el 0, ¿bien? Porque voy a restarle todos los pares porque el 2 es par. Entonces acá puedo armar solamente dos clases de equivalencia. Las clases de equivalencia donde lo que tomo es un número par o la clase de equivalencia donde lo que tomo es un número impar. O sea que tengo dos resultados posibles, o sea que yo al conjunto Z lo puedo partir en dos partes o puedo tomar dos cosas como su cociente. Su cociente va a estar formado entonces por todos los enteros pares o todos los enteros impares. O sea que al conjunto Z lo divido en dos según esta relación. Esta relación entonces induce bien una partición de dos conjuntos nada más, el de los pares y el de los impares. Y ahí tenemos este terminado. Para el C, que va a ser lo más complejo que hagamos hoy, tenemos que A es todos los enteros y vamos a tener P, un número natural fijo, y queremos que X se relacione con Y si y solo si existe un K perteneciente a los enteros, tal que X menos Y sea igual a K por P. ¿Qué significa esto? Significa que la resta entre X e Y sea múltiplo de P, o sea que P va a ser un número fijo, bien, y yo quiero ver que exista un número tal que si yo lo multiplico por P me dé X menos Y. Esto está muy relacionado con aritmética modular, bien, si lo has visto en algún momento, justamente es esto, en realidad es el módulo, esto sería módulo P. Pero bueno, no importa eso, lo que importa es poder comprender qué es lo que me dice esta afirmación. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar P igual a 3. Cuando no entendamos qué hacemos, hacemos un ejemplo. P es igual a 3, entonces la relación se me convierte en que tiene que existir un K tal que X menos Y sea igual a 3 por K. O sea, ¿qué quiere decir? Que X menos Y tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Vieron como en el anterior hicimos números pares? Números pares eran múltiplos de 2. Lo que hicimos en el anterior fue para P igual a 2, a fin de cuentas. Si yo tomara P igual a 3, vamos a hacer el diagramita de grafos, bien, a ver si nos damos cuenta qué es lo que significa esto, donde voy a poner solamente 9 elementos, los números entre el 0 y el 8, para visualizar qué es lo que queremos, bien. Esto en realidad sabemos que Z es infinito porque tenemos también todos los negativos y del 9 en adelante. Vamos a tomar estos 9 puntos para ver qué es lo que estamos haciendo. Bien, si yo si yo hago X menos X, bien, me va a dar 0 y 0 es múltiplo de 3 porque es 3 por 0. O sea que cada uno de estos números se relaciona consigo mismo. Ahora nos vamos a parar en el 0 un ratito. Vamos a ver entonces, digo que X vale 0, bien.
0 menos cuánto, bien, si yo voy al 3, 0 menos 3 me da menos 3 y menos 3 es un múltiplo de 3, es 3 por menos 1, bien, y a su vez, si yo hago 3 menos 0, también vuelve la relación, entonces acá estamos viendo que es simétrica, bien, no importa eso, no nos pongamos ahora en reflexiva simétrica y todo, pongámonos en tratar de identificar qué es lo que me dice este enunciado. Entonces yo sé que el 0 se relaciona con el 3 y que el 3 se relaciona con el 0, ¿por qué? Porque yo los restos me dan 3 o menos 3 y son múltiplos de 3. De la misma manera yo puedo decir que el 0 se relaciona con el 6, porque acá daría 0 menos 6 que me da menos 6, que es 3 por menos 2, bien. Y también el 6 se relaciona con el 0, porque me quedaría 6 menos 0, que me da 6, que es 3 por 2. Bien, ahí tengo todos estos. Si yo pienso en los demás, 0 no se relaciona con el 1, porque me quedaría 0 menos 1, que es menos 1, y eso no es un múltiplo de 3. Y lo mismo con cualquiera de los otros. 0 no se relaciona con ninguno de estos otros dos, estas otras dos columnas que hay acá. Pero si voy al 1 ahora, en el 1 me va a pasar como con el anterior. 1 menos 4 me da menos 3. Bien, menos 3 entonces es múltiplo de 3. Lo ponemos aquí en la flechita. La relación 4, 1 también se va a dar porque 4 menos 1 es 3, que es múltiplo de 3. 1 menos 7 es menos 6. 7 menos 1 es 6, son múltiplos de 3. Y si voy a la otra parte, bien, 2 y 5 se relacionan porque 2 menos 5 es menos 3, 5 menos 2 es 3, 2 menos 8 es menos 6 y 8 menos 2 es 6. Bien, de la misma manera, bien, yo puedo decir el 3 con el 6, que me olvidé, bien, 3 con 6 y 6 con 3, bien, ¿por qué? Porque 3 menos 6 es menos 3, 6 menos 3 es 3, lo mismo con el 4 y el 7 y el 4, 5 y 8, 8 y 5. Y fíjense que acá queda bien marcadito que voy a tener acá una parte, acá otra parte y acá otra parte. Acá ya puedo ver que voy a tener 3 clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque si yo siguiera agregando acá, agregar al 9, el 9 se va a relacionar con los de esta columna, ¿no? Porque me queda 9 menos 6, 9 menos 3, 9 menos 0, que son múltiplos de 3. Si pusiera el 10, 10 menos 7, 10 menos 4, 10 menos 1, son múltiplos de 3. Si pusiera negativos, bien, el menos 1 iría acá, porque me quedaría menos 1 menos 2, que es menos 3, y así con... acá iría el menos 2, acá el menos 3 y así. Pero lo que podemos ver o visualizar, que es lo que yo tenía ganas de que vieras acá haciendo estos grafos, es que me van a quedar 3 partes muy separadas, ¿bien? Donde toda esta columna se relacionan todos entre sí, toda esta columna todos entre sí y toda esta columna todos entre sí. Y acá van a estar las partes de equivalencia. Si yo voy a decir todos los de este tipo, con todos los de este tipo y con todos los de este tipo, que después vamos a armar ahora cuando hagamos lo analítico. Esto es nada más para que pudieras visualizar. Ahora sí vamos al ejercicio. Entonces, vamos, otra vez planteo el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer genérico para un P. Vamos a ver que X se relaciona con X. Si hago X relacionado con X, me queda X menos X, que es 0, y 0 es K por 0, o sea que me va a quedar, entonces, acá relacionado, voy a decir que R es reflexiva. Si hago X relacionado con Y, voy a decir que X menos Y es K por P. Y si hago como los anteriores, donde multiplico todo por menos 1, voy a poder decir que Y menos X va a ser menos K por P, o sea que puedo representar a Y menos X como P por algo, entonces voy a decir que Y se relaciona con X, entonces R es simétrica. Si vamos a la transitiva, bien, X se relaciona con Y e Y se relaciona con Z, bien, entonces X menos Z va a ser K por P y además Y menos Z va a ser igual a H por P. Fíjense que acá, para no hacer tanto lío con las letritas, no estoy poniendo el existe, K pertenece a los enteros. Por ahí podría ir, si querés ponerlo, ponelo. Entonces yo puedo escribir de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Como en los anteriores, sumo, cancelo. Y una vez que tengo cancelado, fíjate que yo puedo hacer factor común P acá. Entonces X menos Z lo puedo escribir como P por un entero. Entonces X se relaciona con Z. Y de ahí puedo demostrar que esto es transitiva. Por lo tanto, la relación es de equivalencia. Eso ya lo pudimos ver, es muy parecido a como hemos hecho los anteriores. Pero ahora lo que queremos hacer es el conjunto cociente. El conjunto cociente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es P, esto tiene que ser genérico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la clase de equivalencia del 0. La clase de equivalencia del 0 va a ser buscar todos los Y pertenecientes a los enteros, tales que existe un K perteneciente a 0, a Z, tal que 0 menos Y es igual a K por P. O sea, yo quiero que 0 menos Y sea igual a K por P. Lo que voy a querer es que Y sea igual a menos K por P. Bien, me queda el menos Y. Multiplico por menos 1 ambos miembros, el 0 no me importa, entonces me queda Y igual a menos K por P. Esa va a ser una clase de equivalencia entonces. Los Y enteros,
tales que existe, acá en vez de k voy a poner un n, bien, para no poner el menos, n perteneciente a los enteros, tal que i es igual a n por p. Entonces, esa es una clase de equivalencia. Estos podríamos decir que son los que me dan justito, los que son múltiplos de 3, el 0, el 3, el 6, el 9, los que dijimos de la primera columna en la diapositiva anterior. Vamos a la clase de equivalencia del 1. La clase de equivalencia del 1 van a ser todos los números, todos los enteros, tal que existe un k perteneciente a los enteros, tal que 1 menos i sea igual a k por p. Bien, ahora que tenemos 1 menos i igual a k por p, despejamos las i, o sea, pasamos el 1 restando y después multiplicamos todo por menos para que me quede la i positiva, y me queda menos k por p más 1. De nuevo, para no tener el menos k, vamos a decir que esto va a ser igual a n por p más 1. Y fíjense entonces que este va a ser, me queda el número múltiplo más 1. Esto, si recordás el algoritmo de Euclides, estos son las divisiones que tienen como resto 1. Entonces estas van a ser todas las divisiones por p que tengan como resto 1. O sea que es p por n más lo que me sobró, que siempre es 1 en este caso. Esa es la clase de equivalencia del 1. Fíjate que en el anterior, donde p valía 3, teníamos 1, 4, 7. Si vos dividís esos números por 3, te da siempre el resto 1. Vamos a la clase de equivalencia del 2. La clase de equivalencia del 2 va a ser muy parecido, lo voy a pasar rapidito, bien, pero nos va a quedar que i va a ser igual a n por p más 2. O sea que estos son los que me quedan resto 2. Si hubiéramos estado con p igual a 3, bien, como veníamos haciendo en la diapositiva anterior del ejemplito, bien, estas van a ser mis únicas 3 clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque la del 3 se va a convertir en igual a la del 0 y no tiene sentido escribirla, entonces estas son mis únicas 3 clases de equivalencia. Pero como tengo que ir hasta p, ¿qué voy a hacer? Sigo, hasta que llego a p menos 1. Sigo hasta p menos 1, hago el mismo procedimiento, bien, donde voy a dejar finalmente que i va a ser igual a n por p más p menos 1, ¿sí? Donde me va a quedar la última clase de equivalencia que yo pueda armar. ¿Por qué? Porque si yo armara la clase de equivalencia de p, después del que le seguiría acá, estaría haciendo que me quedara i igual a n por p más p. Y fíjate que yo acá puedo hacer factor común p y dejar que i va a ser igual a n más 1 más p. O sea, n más 1, recuerden que n es un número entero. Un número entero más 1 es el mismo grupo que este de acá. Entonces yo puedo expresarlo como un múltiplo exacto. O sea que este de acá está repitiendo con el primero. O sea que no tiene sentido. La clase de equivalencia de p es lo mismo que la clase de equivalencia del 0. Entonces esta es como que sobra. No la ponemos, bien, me quedo con todas las que tengo ahí. Y finalmente, si quiero escribir el conjunto cociente, bien, van a ser la unión de todas las clases, perdón, la partición va a ser la unión de todas las clases de equivalencia, pero el conjunto cociente va a ser el conjunto formado por las clases de equivalencia del 0, del 1, del 2, del 3, hasta la clase de equivalencia del p-1. Entonces son todas esas que tenemos acá. Y este es el fin de este ejercicio. Por las dudas aclaro, en el ejemplo anterior que hicimos, en el de p igual a 3, en el que mostré en la diapositiva anterior, sería la clase de equivalencia del 0, la del 1 y la del 2 solamente. Porque p valía 3, digamos. Y así con todos los demás. Bien, próximos, que son... Bueno, vamos a el d. El d tenemos a esto de los reales y x se relaciona con y si x por y es mayor que 0. Este vamos a demostrar que no es una clase de equivalencia. ¿Por qué? Porque no cumple la propiedad reflexiva. 0 por 0 es igual a 0 y 0 no es mayor que 0, entonces R no es reflexiva, por lo tanto R no es de equivalencia. Terminó el ejercicio D. Vamos al E. Tenemos también a esto de los reales, x se relaciona con y si x por y es mayor o igual que 0. Esta sí cumple la propiedad reflexiva, pero no va a cumplir la transitiva. Voy derecho a la transitiva, la que no cumple, para demostrar que no se cumple. Tenemos menos 4 por 0, menos 4 se relaciona con 0, ¿por qué? Porque menos 4 por 0 es 0, que es mayor o igual a 0. Y 0 se relaciona con 5, ¿por qué? Porque 0 por 5 es 0, que es mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa? Tomo este sería la x, menos 4, esta sería la z, 5. Menos 4 por 5 es menos 20, y menos 20 no es mayor o igual a 0. Es menor, justamente. Entonces acá estoy diciendo que R no es transitiva, no cumple para todos esa propiedad. Entonces R no es de equivalencia. Terminó, chau picho, próximo. Ahora queremos. A es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con x se relaciona con y si x es igual a y o x más y es igual a 5. Bien, para variar vamos a hacerlo con los puntitos. Vamos a poner los puntitos, vamos a poner los números del 1 al 6.
como x es igual a y, yo puedo decir que cada uno se va a relacionar consigo mismo, bien, porque la opción de relaciones que son iguales o los dos sumados dan 5, bien, entonces x igual a y ya lo cubro si hago que cada cual tenga el buclecito. Ahora queremos x más y igual a 5, me paro en el 1. 1 más cuánto me da 5, 1 más 4, el 1 se relaciona con el 4 y no se relaciona con ninguno más porque no me da 5 con ninguno más. El 4 se relaciona con el 1, el 2 con el 3 con el 2 y para de contar porque no hay más relaciones acá. Bien, si nosotros vemos, esto de acá cumple las tres propiedades. Es reflexiva sí porque todos tienen bucles. Es simétrica sí porque siempre que va una flecha vuelve. ¿Es transitiva? Sí. Es transitiva a falta de que tengamos porque es todo simétrica. Acá en estas partecitas, fíjate que me queda. Va del 1 al 4, va del 4 al 1 y tengo del 1 al 1 el bucle porque es reflexiva, así que va a ser transitiva siempre. Estas también. Entonces, como no me quedaron uno de 3 caminos sin cubrir con un atajo, entonces eso de ahí es transitivo también. Por lo tanto, R es una relación de equivalencia y cuando la relación de equivalencia la vemos en los grafos es muy fácil decir cuáles son el conjunto cociente, pueden ser todos los que me quedaron aisladitos. Que me quedaron por un lado el 1 con el 4, por otro lado el 2 con el 3, por otro lado el 5 solo y por otro lado el 6 solo. O sea, tengo 4 clases de equivalencia distintas. La del 1 y el 4 son la misma, la del 2 y el 3 son la misma y las otras dos son aparte. Y ahí tenemos el 19 terminado, tenemos también este video terminado acá, se hizo larguito con este ejercicio. Espero que tengas muy buena semana, que esto te haya servido, nos vemos en el próximo video.